La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Pablo García Chacón, presidente del Consejo de Vialidad de Torreón. Con él vamos a platicar sobre el cambio de velocidad en el periférico y en la carretera Torreón-San Pedro. Y entonces este incremento de 60 kilómetros por hora que pasa a 80 kilómetros por hora. Y esta realidad de que realmente ni siquiera son 80 kilómetros por hora por los que se transita en estas vialidades, sino que alcanzan hasta los 100 kilómetros por hora. De ahí la necesidad del monitoreo y del operativo radar que ya se planea. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo, gracias por acompañarnos. Manuel Cerrato, Arturo González y Marcela Pámanes, los saludamos. Hola, buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Manuel Cerrato y Arturo, buenos días. Gracias. Saludos, Pablo. Pablo, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos en esta decisión del incremento de velocidad? Bueno, mira, la realidad es que desde el inicio de esta administración se había tenido cierta flexibilidad en la velocidad en la Torreón San Pedro y también en el periférico, precisamente tratando de monitorear cuál es el comportamiento de los conductores en estas vías. Entonces ya se venía manejando estadísticas y la verdad es que la mayoría de los choques en las estadísticas que se comparten con nosotros en las reuniones semanales de indicadores de seguridad y vialidad, los principales causas de accidentes son más por falta de precaución, más que por exceso de velocidad en estas vías. Entonces, y como lo mencionaste ahorita, los accidentes que ha habido no es tanto porque si en la vía está a 60 kilómetros por hora y hay un accidente por exceso de velocidad, en realidad ese accidente no fue por 65 o 70 kilómetros por hora, o fue porque alguien iba a 120, 125 kilómetros por hora en esa vía, o sea, y rebasó el límite de velocidad, pero por mucho. Entonces, ahorita, de lo que se estaba llevando en la práctica, que eran 75, 80 kilómetros en las vías rápidas, con el límite por reglamento de 60 kilómetros por hora, pues prácticamente se da esta flexibilidad, una por darle mayor fluidez a la vía. Entonces, hay que checar que la Torreón San Pedro es una línea que se está congestionando cada vez más por el crecimiento urbano hacia el área del norte. Entonces, se pretende darle mayor fluidez en esa vía para tener una mayor accesibilidad a la ciudad de manera más rápida. También hay que tomar en cuenta que la nueva ley de movilidad y seguridad vial establece que en las vías de ingreso con acceso controlado, las principales avenidas que sería como la Torre San Pedro, el periférico, deben de ser a 80 kilómetros para darle mayor vialidad, mayor fluidez a estas vías. Ahora, los riesgos, la ventaja, bueno, mayor fluidez en los vehículos. Los riesgos es los mismos que cuando tienes 60 kilómetros, debido a que la gente tiene que estar consciente de que si te dan 60 kilómetros, pues no es para que manejes a 100 kilómetros por hora. Si te dan 80 kilómetros, no es para que manejes a 100 kilómetros por hora, vas a respetar los reglamentos. Entonces, prácticamente de lo que estaba llevando en el día a día, en los últimos meses, en la Torre San Pedro, pues prácticamente se da el límite que es lo que se está moviendo prácticamente en el día a día con los conductores, 80 kilómetros por hora, 75 en la vía rápida, 60 kilómetros en la vía lenta, sigue en 60 kilómetros, que no cambia nada, pues va a cambiar nada más en los carriles centrales. Igual en el periférico, el promedio de vehículos conduce a 75 kilómetros por hora, 85 kilómetros por hora, y se va a manejar ese límite en los carriles centrales. En los carriles laterales sigue continuando con 60 kilómetros por hora. Entonces, aquí lo más importante es respaldar también con señalética, la adecuada señalética en todo el tramo que se modifica la vialidad, y la otra es pues ser estrictos en el control de la velocidad con los conductores, o sea, que te den un límite un poquito mayor no significa que vayas a violarlo. Ese es el punto. Ajá, claro. Pero lo que preocupa, Pablo, y creo que estaremos de acuerdo, en que si el límite de velocidad se incrementa, la velocidad se incrementa y no se respeta el límite de velocidad, y entonces como que siente, pues si nada más iba a 10 kilómetros más de lo que se supone que está permitido, porque no tenemos un freno y porque las vialidades son
tan anchas que permiten eso, no así en el periférico, que el periférico es otra historia completamente distinta a la Torreón San Pedro. Y la queja constante es que no termina de resolverse esa situación de esa vuelta a la izquierda que se da para luego tomar ya el Independencia, ir hacia Galerías o hacia el periférico, según sea el caso, y que la verdad es que bueno, yo no sé, la gente que se decide a formarse en esa fila, no sé qué tanto tiempo tenga, pero es inagotable esa fila, siempre está saturadísima. Sí, esa parte es muy crítica. La verdad es que tiene un congestionamiento bastante complicado, pero también recordamos que se notificó que va a haber una modificación en esa sección. Se va a haber una obra que va a modificar el crucero de Villa Florida, que es muy, muy complicado, tiene demasiada afluencia ahí, y también uno de los grandes problemas es la educación vial, la falta de educación vial y la falta de conciencia de los ciudadanos. O sea, en ese punto en particular, de repente, sobre todo a las horas pico, a la hora de 8 de la mañana que llegan las mamás a la escuela o que van todo el mundo a trabajar, se forman 2, 3 carriles. Ahí sí es un punto que es complicado. Y yo creo que de inicio tendría que monitorearse bastante bien el resultado de esta modificación. O sea, sí tiene que haber bastante vigilancia y aplicarse pues las multas que tengan que aplicarse por exceso de velocidad. Y también, o sea, pues yo creo que hay que ver resultados de inicio. Hasta ahorita, en lo que va del año, gracias a Dios no hemos tenido algún percance en particular. Hubo un solo deceso, pero eso fue a las 3 de la mañana, las vías estaban solas, y fue un extranjero que falleció en la Soriana Verde, y ahí pues fue un hecho extraordinario. No fue tanto en el día a día y con los límites de velocidad que están establecidos. Es una persona extraordinaria. Y así se dan los casos de repente de accidentes por exceso de velocidad, aún cuando tengas un límite más bajo. El caso de la persona que falleció por el aeropuerto no es vía rápida el año pasado, y también falleció y por exceso de velocidad. Entonces hay que estar monitoreando bien el comportamiento de los conductores y tratar de que se respeten los límites de velocidad que se establecen. Pablo, buenos días, con el gusto de saludarte. Esta modificación vino pues por esa necesidad que tú dices de darle más fluidez al tráfico. Vino por parte de las autoridades municipales, o como decían los regidores, era para armonizar también con la ley de movilidad a nivel nacional, la ley de movilidad y seguridad vial, que bueno, realmente dice lo contrario. De hecho, parte de sus recomendaciones era, o de lo que incluye esta ley, limitar las velocidades permitidas, por ejemplo, en calles secundarias a 30, en calles primarias de todo el país a 50. Entonces, ¿esto tuvo que ver con la ley de movilidad o fue una propuesta más bien municipal de las propias autoridades locales? Yo creo que se juntaron varios factores. Ya hace un par de años se le ha tocado el tema en el Consejo de Vialidad de esa posibilidad de incrementar 80 kilómetros. No se dio para adelante, se mantuvo así a reserva de 60 kilómetros. Al inicio de esta operación de esta administración, se dio una flexibilidad a 75. O sea, no fue oficial, fue una manera de, pues vamos a dejar un poquito la flexibilidad del carril central de que se maneje 75 kilómetros, básicamente para estar monitoreando. Eso fue lo que nos comentaron nosotros. Uh-huh. Entonces, viendo las estadísticas en los últimos meses, el comportamiento de accidentes que manejan muy poco, pues prácticamente los accidentes, el 80% es por falta de precaución más que por exceso de velocidad, sí, y el 9% por estado de ebriedad. Entonces, yo pienso que basándose en ese monitoreo que se estuvo haciendo y que se empata con, como tú lo mencionas, en la ley de movilidad y seguridad vial, sí, efectivamente maneja 30 kilómetros por hora en las vías secundarias, en 50 kilómetros en las principales, y el 80 kilómetros por hora en las vías de acceso controlado principales. Entonces se empata y me imagino que ahí fue donde toman la iniciativa de hacerlo oficial.
Ujú. Ahí, digo, Ay, te dejamos de no cambio. escuchar, Pablo. Sí, te escuchamos cortado lo último, Pablo. Entonces, perdón. sí, bueno, esto de los 80 kilómetros se considera en la ley de movilidad para las vías de acceso rápido. Sí, así es. Significa que los otros puntos que marca la ley también eventualmente se estarán aprobando. Por ejemplo, hay que recordar que se hace obligatorio el uso de casco en usuarios y pasajeros de motocicleta, uso obligatorio de cinturón de seguridad en todas las personas ocupantes de vehículos, aún si van atrás, sillas de retención infantil para niñas y niños, o sea, son puntos muy, digamos, específicos que en su momento también se estuvieron analizando, y la idea, al haberse aprobado, es que todos los congresos y, bueno, también los municipios vayan integrando sus reglamentos todas estas cuestiones. ¿Significa que eventualmente se irán aprobando todas estas cosas? Yo lo platiqué con el director de vialidad hace un par de semanas, porque hay varios aspectos, son como 80 artículos en la nueva ley de movilidad y seguridad vial. Uh-huh. Como lo mencionas, el asiento a niños hasta de 12 años, el uso del casco obligatorio, que bueno, ese ya está reglamentado, nada más hay que aplicarlo. Exacto. No se aplica. Las vialidades, efectivamente, de las secundarias son a 30 kilómetros por hora. Entonces yo le comentaba si era tal cual se tenía que aplicar, porque vienen algunos temas que pues habría que ver cómo se manejan. Por ejemplo, el transporte gratuito para los niños de primaria que recorren más de 30 kilómetros, o de secundaria que recorren más de 30 minutos o 60 minutos. ¿Quién va a proporcionar ese transporte gratuito dentro de la ciudad? Por ejemplo, ahí lo marca la ley. Entonces, hay situaciones que se dan, y yo le comentaba si se iba a aplicar tal cual, o cada municipio, cada ciudad puede aceptar al 100% esto. Me comentaba que cada ciudad tiene que adaptar de acuerdo a lo que hay en la ley, o sea, no 100% se va a poder aplicar dependiendo el tipo de ciudad y la infraestructura de la ciudad, y también los elementos que hay cosas que no quedan definidas, como el del transporte público para estudiantes que yo te comentaba. Entonces, no creo que todo pueda ser tajante al 100%, porque va a depender de cada ciudad, aunque sea una ley federal. Al menos fue lo que yo entendí con la conversación que tuvimos. Y qué bueno si se pudiera aplicar en muchos de los casos. Por ejemplo, estamos viendo hay una gran cantidad de accidentes de motociclistas, y también si te das una vuelta por lo que es la zona industrial, toda la parte del ejido Ana, esta parte vas a ver muchas motocicletas con señoras con niños en brazos y otro bebé adelante y el señor y todo sin casco. Entonces es una situación que es muy común dentro del día a día de los motociclistas, pero también hay cosas que es un poco complicado, porque son principalmente zonas de bajos recursos económicos, que pues su medio de transporte es la motocicleta, y es de toda la familia. Entonces yo he visto casos, y lo he mencionado constantemente en el Consejo de Vialidad, de una familia completa con un bebé en brazos y un niño, hasta 2 niños en la motocicleta y cargando mandado y sin casco, y es un grave peligro. Y también cómo controlas a esas personas, porque si le quitas la motocicleta, pues es el único medio de transporte que tiene, o si les exiges que compren un casco para cada miembro de la familia, pues no tienen los recursos. Entonces son diferentes puntos que hay que considerar en cada aplicación. O sea, la idea es que se vaya mejorando la ciudad y que vayamos aplicando reglamentos cada vez más, pues de tal manera que la ciudad vaya creciendo y vaya tomando un toque más moderno y más seguro. Y nosotros hemos estado platicando también en eso de ver cómo podemos implementar programas para que nos ayuden a mejorar la educación vial en la ciudad, pero también pues tenemos que ver que la infraestructura esté apropiada. Lo mencionaba hace 2 semanas. Tenemos un programa de educación que respeten los cruces peatonales, pero te vas a dar cuenta que hay muchas áreas donde ni siquiera hay pasos peatonales definidos. Entonces, ¿cómo puedes educar que respeten algo que no tienes? Entonces, tenemos que poner los cruces peatonales, tenemos que buscar mejoras en los semáforos, tenemos que buscar que se implementen las señaléticas. Falta, desde muchos años atrás, Torreón le falta mucha señalética. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que trabajar a la par.
Ajá. Oye, Pablo, también te quería decir, me preocupa, ¿eh? Hay mucha gente que corre en la vera de la Torreón San Pedro, o sea, Y en el periférico también. no en esta pista que hicieron, que por cierto está muy bien, sino exactamente a los lados de la Torreón San Pedro. A mí me parece esto peligrosísimo. Sí, desafortunadamente hay gente que le gusta, bueno, les gusta hacer el deporte, pero a veces no se miden las consecuencias. Sí, he visto yo también ese tipo de prácticas y es mi ruta de todos los días. Y sí, te topas gente que muy temprano viene por la orilla de la Torreón San Pedro y bueno, pues ahora sí que arriesgan sus vidas. Deberían de buscar una manera un poco más segura de dónde practicar el deporte. Pero sí, pues de repente, como todo, ¿no? Hay gente que se arriesga, en los ciclistas que de repente también parten por esa vía, de repente que es muy muy peligrosa. Yo sé que tienen el derecho de moverse y todo, pero hay que poner en la balanza el deporte con la seguridad, que esté combinado. Sí, Pablo García Chacón, presidente del Consejo de Vialidad en Torreón. Te saluda Arturo González. Fíjate que precisamente sobre esto, Pablo, te quiero preguntar, o sea, el incremento de velocidad en estas dos vías también representa o puede representar un riesgo para los que tienen que cruzar a pie o en bicicleta estas dos vialidades, porque los pasos o los puentes peatonales o están mal diseñados o hay gente que no puede acceder a ellos o están demasiado espaciados. O sea, si no solo son los que hacen deporte, sino también pues, los que tienen que cruzar de alguna manera por estas vialidades. Sobre eso, ¿qué se puede hacer, Pablo? Mira, eso tendríamos que platicar con el director de vialidad, porque sí, es verdad, aunque no es mucha la gente que cruza con bicicleta de un lado a otro, sí o se dan a pie, Pablo, sí es gente que se juega la vida. Sí, no tiene es otra opción correcto para cruzar. Sí, estoy de acuerdo. Mira, los pasos peatonales, algunos están retirados de las zonas de más movimiento y también hay pasos peatonales que están en el lugar correcto, pero la gente no le interesa, o sea, se pasan por debajo. El caso más palpable es el de Senderos, de la Guadalajara y el Oxxo que están a la entrada de Senderos y Hacienda del Rosario. Ahí vas a ver con frecuencia gente que pasa por debajo, justo por debajo del puente. Y en ese lugar yo he visto persona muerta, atropellada, abajo del puente. O sea, son muchos factores. Hay mucho por hacer en vialidad. O sea, definitivamente falta más infraestructura en la ciudad, falta más señalética, falta más educación vial y tenemos que trabajar en el día a día con todo eso. Es lo que estamos platicando con frecuencia con el director de vialidad, tratar de implementar, aunque sea en el día a día, un cambio, ¿sabes? Que si vamos a poner cruces peatonales, pues vamos a empezar por uno, y el mes que entra otro, y 2 semanas otro, y 2 semanas otro. Y si el municipio no tiene los recursos, bueno, buscar empresas socialmente responsables para que, ¿sabes?, que nos apoyen y en un momento pues se establezca un crucero, se establezca una señalética, pero que la ciudad vaya viendo una mejoría, porque hay mucho por hacer. Sí. Como tú lo mencionas, hay gente que cruza las vías rápidas y esas quién las controla, cómo controlas que no se atraviesen, cómo controlas. Tenemos que aplicar reglamentos que se lleven a cabo. Si sabes que el límite son 80 kilómetros, que todo el mundo lo respete. Si sabes que 80, 90 kilómetros, 100 kilómetros por hora, pues es una infracción. Y la gente se va a molestar, pero tienen que entender que tenemos que educar a la gente. ¿Y de qué tamaño va a ser la infracción, Pablo? Yo creo que la modificación no se modifica a lo que está ahorita. Pero pues debería de modificarse o no, te pregunto. Como un disuasor. Hay algunos, mira, lo comentaba con Luis Morales hace un par de semanas porque estuve fuera del país y habría que voltear a ver a otros países también para ver qué les resulta y qué no les resulta. Por ejemplo, en otros países, si el límite de velocidad son 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, por ejemplo, y lo rebasas en 10 kilómetros, pues la multa son $50. Pero, por ejemplo, si lo rebasas en 20 kilómetros, la multa son $80, por ejemplo.
Si lo rebasas en 30 o 40 kilómetros por hora, pues la multa son $100 o $120. O sea que lo ponen así, de tal manera que vayas midiendo el riesgo y sabes que pues pasa Pues sí. de ese tamaño es la multa. Nada más que ellos tienen la tecnología como para saber realmente en cuánto se rebasó y no nada más al cálculo. Es que se me hace que usted iba a No, claro. 20 kilómetros más, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente hay que ver qué se adapta a la ciudad y qué tenemos que ir implementando en el día a día. O sea, hay una gran cantidad de cosas que tenemos que checar Sí. todavía. Bueno, acá nos dicen y de manera insistente, la solución no son los pasos peatonales, más bien son esos pasos antipeatonales que nadie utiliza. Deberían de adecuar su discurso. Y esto otro, las personas van en moto porque no hay transporte público suficiente. Sí, efectivamente, porque no hay transporte público suficiente en cantidad de corridas y en calidad de servicio. Eso es una realidad. Y sin duda alguna, la velocidad mata, nos dicen. Esperamos que no tengamos que lamentar esta decisión que se está tomando. Bueno, pues al tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. A tus órdenes, gracias por la invitación. Gracias. Pablo García Pablo. Chacón estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa líder en